¿Se ve congelado o ya pasa? No pasas todavía. Mejor no pongas presentación y vas pasándola manualmente. Sí, ya. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Ya, entonces, como decía, la cirrosis hepática es una etapa final de la enfermedad hepática crónica que resulta en una alteración de la arquitectura hepática en sí, en donde vamos a encontrar lo que es la formación de nódulos generalizados, reorganización vascular, la neoangiogénesis y el depósito de una matriz extracelular. Así como también va a haber un reclutamiento de las células estrelladas, fibroblastos, y lo que va a llevar consigo lo que es a una fibrosis. La diferencia entre una insuficiencia hepática y una cirrosis hepática es que la insuficiencia hepática puede ser reversible, mientras que una cirrosis hepática no. Más en los estadios avanzados, esta va a ser irreversible. Dentro de las causas vamos a encontrar que estas pueden darse por fármacos, de causas infecciosas, a nivel genético, por una causa alcohólica o una causa metabólica, bueno, o una esteatosis hepática de causa no alcohólica. De las más frecuentes, el hígado graso alcohólico es la que se da con mayor frecuencia y se presenta en mayor cantidad, aunque actualmente ha habido un incremento de los casos a nivel de las causas de las estetosis hepáticas no alcohólicas. Dentro de las infecciones, de las infecciosas tenemos las causas principales son las hepatitis B, C y D, que son las cosas más comunes de hepatopatía crónica, aunque ha habido una disminución de estas causas debido a las nuevas presentaciones de los nuevos antirretrovirales que ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad, o mejor dicho, controlarlas, más no curarlas. Dentro de las causas genéticas tenemos lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es la causa genética más común en una enfermedad hepática crónica entre los niños. La hemocromatosis hereditaria, que se da más que todo por una absorción de hierro, y la enfermedad de Wilson, que es un trastorno autosómico donde se produce por la acumulación del cobre. Dentro de la epidemiología vamos a encontrar que en Estados Unidos se han reportado un total de 4.5 millones de adultos que tienen una enfermedad hepática crónica y cirrosis en la población adulta, siendo de estas 41.000 muertes que pueden presentar anualmente, representando entre 12.8 muertes por 100.000 habitantes, entre las enfermedades hepáticas crónicas y cirróticas. De la fisiopatología, vamos a darnos cuenta que la enfermedad hepática crónica, más que todo, es un proceso continuo progresivo de una fibrosis hepática, en donde se va a caracterizar porque aquí lo que se van a activar son las células estrelladas hepáticas que se van a volver, que se encuentran más que todo a nivel de la parte de los sinusoides y entre los hepatocitos, y se van a transformar en lo que son en las células, en unas células miofibroblásticas que van a producir colágeno. Y esto va a provocar que este colágeno se deposite a nivel de la matriz celular, produciendo ya así una lesión hepática y alterando lo que es la arquitectura en general. Mientras que la cirrosis hepática se va a caracterizar más que todo porque sí, va a haber una acumulación, va a haber una continua acumulación de lo que es el colágeno tipo 1 y tipo 3 a nivel de parénquima hepático, pero también se va a dar en el espacio del DIS, y lo que va a producir es una alteración a nivel de los sinusoides hepáticos, perdiendo así la parte de lo que es su fenestración característica que van a presentar estos capilares, y provocando que haya una mayor hipertensión, una mayor resistencia del flujo sanguíneo, aumentando lo que es la hipertensión portal y provocando así lo que se den las demás complicaciones, ya sea en este caso como se pueden presentar un tipo de una varices esofágicas o una alteración a nivel de, y una citis por el cambio o el aumento de la presión venosa que pueden presentarse a nivel intrahepático. Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, estas son inespecíficas y vamos a encontrar que pueden presentarse con fatiga, con una picación severa en la piel, pueden presentar esta retención de agua y sal, sangrados de manera ocasionales o desnutrición. Como dije, ya son inespecíficas en estos casos, pero dentro de las complicaciones que podemos encontrar o estas manifestaciones clínicas que podemos encontrar en estos pacientes, algunos también van a ir enlazados con la cirrosis hepática, como la aparición de varices esofágicas o un aumento de la hipertensión portal, una insuficiencia hepatocelular puede provocar lo que es la ictericia, una encefalopatía hepática
También vamos a encontrar que va a haber un cambio a nivel del estrógeno, donde va a producir que el paciente presente lo que es ginecomastia, eritema palmar, disminución de la libido. Y también vamos a encontrar que puede producirse un aumento o presentar edemas por una retención de líquidos, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar que en el hemograma vamos a encontrar una trombocitopenia, donde pueden presentar plaquetas menos de 150.000. También lo que vamos a encontrar una alteración al nivel de lo que es el perfil de coagulación, donde puede haber una prolongación del tiempo de protombina, así como también el aumento del INR. Dentro de la función hepática, la albúmina se encuentra disminuido como un marcador de disminución de la síntesis hepática. La bilirrubina puede estar mayormente elevado con un predominio a nivel indirecto y con una elevación más de 2, de 2, donde ya vamos a encontrar características de la pigmentación a nivel de la piel. El TGO y el TGP también se encuentran elevados en estos casos de estos pacientes. Y vamos a encontrar que como metabolitos la urea se puede encontrar elevada en estos pacientes, debiéndose a la alteración que puedan presentar. Ya. Dentro de las imágenes que pude encontrar es que hay unas características que podemos encontrar en una ecografía que podemos hacer al pie de página, en el pie de cama de estos pacientes, es que va a haber un aumento relativo del lóbulo hepático izquierdo, que es característico que se puede presentar en los pacientes en una ecografía, una alteración de la estructura a nivel de la superficie que se puede encontrar irregular. Vamos a encontrar nódulos focales, ya sean hipo o hipericogénicos, como vemos aquí en las imágenes A, B, C que se encuentran en la parte inferior. Eh, Podemos encontrar una plenomegalia, líquido presente en estos pacientes, una congestión visceral, también una alteración de la vena hepática y un aumento de la fibrosis en la elastografía. Otras imágenes que podríamos utilizar en estos pacientes serían la tomografía computarizada, donde se puede presentar una lesión del hígado u obstrucción de los canales biliares de forma más precisa, y es una prueba de elección para diagnosticar. También nos podrían ayudar a diagnosticar una parte de lo que es el carcinoma hepatocelular y la histografía transitoria, que es la prueba de elección, ya que nos ayuda a detectar las primeras etapas de la cirrosis. Dentro del diagnóstico de la enfermedad, normalmente el diagnóstico es por biopsia, ya sea en una hepatopatía crónica o en la cirrosis hepática, pero viendo que estas pruebas a veces son muy caras por los elementos que requieran, o los pacientes se encuentran estables para poder realizar este tipo de procedimiento, encontramos que hay dos pruebas que se usan actualmente o que se ayudan mucho como una referencia, que son la prueba de los scores del APRI y el scores del FIT4, en el cual estos nos van a ayudar a estimar un grado de fibrosis sin necesidad de hacer algún tipo de prueba invasiva, solamente con las pruebas de laboratorio que se piden normalmente en estos pacientes, en donde es de bajo riesgo y no tiene un gran costo elevado como el cual vamos a presentar cuando hacemos algún tipo de biopsia. ¿En qué consiste? La prueba FIT4 consiste en tomar 4 parámetros en los pacientes, y uno de ellos es la edad, el TGO, el TGP y las plaquetas que puedan presentar, que lo vamos a encontrar en el hemograma, siendo esta un método de ayuda para poder usar y determinar el grado de fibrosis que puedan presentar estos pacientes, aunque anteriormente estas pruebas más que todo se utilizaban en pacientes con infección de virus de VIH o infección por un virus de hepatitis C que ya presentaban, pero en la actualidad también ayudan a clasificar el grado de fibrosis que puedan presentar los pacientes. Con la calculadora APRI es también un método bioquímico no invasivo en el cual nos ayuda a ver o predecir la fibrosis que puedan presentar estos pacientes, ya que como dije, no es muy ya que frecuentemente no se pueden hacer lo que es algún tipo de biopsia o no se cuenten con los elementos para realizar la biopsia en los pacientes. En este caso,
También ayudan eventualmente a poder tomar medidas con estos pacientes para poder disminuir o hacer que no se tan acelerado el proceso de fibrosis que puedan presentar estos pacientes, en el cual vamos a encontrar que utilizan el TGO, eh, las plaquetas, y y va a resultar un resultado donde el índice, si es menos de 0.5, vamos a encontrar que va a haber una ausencia de fibrosis significativa. Si el rango va más de 1.5, nos habla de una fibrosis significativa hasta que el paciente puede presentar un grado de cirrosis, catalogando como un F4, mientras que el 0.5 al 1.5 lleva que la prueba o la fibrosis puede ser probable y que requiera de otro tipo de complementos de estudios. En el caso de la cirrosis, bueno, tenemos estigmas de enfermedad hepática crónica que pueden ser descubiertos durante el examen clínico. Tenemos evidencias de cirrosis en pruebas de laboratorio o radiológicas o que se puedan visualizar directamente durante un procedimiento quirúrgico, o también podemos encontrar una evidencia descompensante por la que presentan las complicaciones como la hemorragia, las varices, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea o una encefalopatía hepática. Dentro de las pruebas pronóstico, encontramos en la cirrosis hepática la clasificación de Child-Pugh, que es un sistema más usado para clasificar la disfunción hepática, donde mide 5 elementos, que es la bilirrubina, la albúmina sérica, el INR, el tiempo de protombina, la citis, la encefalopatía hepática, y nos va a dar una puntuación. Esta prueba de pronóstico nos habla de que cuando tenemos una puntuación de 5 a 6, habla de una categoría A y que el hígado está funcionando en un 75 al 100%, y nos da un promedio de sobrevida de 10 a 20 años, con un riesgo que pueda entrar en una cirugía el paciente bajo. Si vemos que tenemos una puntuación de 7 a 9, habla de una categoría B, donde el hígado está funcionando solo al 50-70, hay una funcionalidad del hígado entre el 50 y 75%, y nos dicen que ellos pueden ser candidatos a tener necesitar un trasplante entre los 5 a 10 años, mientras que en la categoría C, que va de un puntaje de 10 a 15 puntos, nos habla que hay una funcionalidad del hígado menos del 50% y que ellos van a tener una sobrevida menos de 3 a 5 años. El score MELD es un score que se ha estado utilizando mayormente para lo que es ver la mortalidad de los pacientes con una hepatopatía crónica. Pero que actualmente también se está utilizando como una escala de pronóstico o pacientes que requieran de algún tipo de trasplante y poder clasificarlos para priorizar cuáles son los pacientes que requieren el trasplante antes y no clasificarlos o ponerlos al final de una cola, de una lista de espera, mejor dicho, donde un puntaje que nos da de menor a 9 nos habla de que ellos tienen una mortalidad menos del 1.9% en los siguientes 3 meses. De un puntaje de 10 a 19 nos habla que tienen una mortalidad de 6 al 6% en los siguientes 3 meses. Y un puntaje de 20 a 29 nos habla de una mortalidad al 19% en los siguientes 3 meses, y un puntaje de 30 a 39 nos habla de una mortalidad a los 3 meses en un 52.3%, y un puntaje mayor de 40 nos habla de una mortalidad del 71.3%. El tratamiento en sí de la insuficiencia hepática crónica y de la cirrosis hepática trata más que todo de manejar lo que son las complicaciones, ya que vamos a tener pacientes en su momento que pueden tener una insuficiencia hepática crónica o una cirrosis hepática, pero que no tienen alguna molestia alguna y solamente que se les llaman compensados, mientras que a los que sí vamos a manejar, al menos en la emergencia que he visto, manejar a los pacientes que tienen una causa descompensante, y es manejarla para que esto pueda llegar a establecer o regresarlo a una fase compensada o estable al paciente con una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática, en donde el tratamiento de las complicaciones más que todo va a consistir en la causa por la que ellos vengan. Por ejemplo, el paciente con una hipertensión portal que tiene un aumento del flujo sanguíneo portal debido a una etiología cirrótica o no cirrótica, cuando presentan una presión venosa portal más de 7 mililitros de mercurio, se considera como una hipertensión portal. Pero estos pacientes empiezan a presentar lo que son las clínicas o las complicaciones cuando tienen
una presión mayor a 12 milímetros de mercurio. Y una de las presentaciones con las cuales pueden venir son las varices esofágicas, que se van a presentar con melena o con sangrado a nivel del tubo digestivo, donde la cirrosis del hígado provoca un aumento de la presión portal y puede provocar la aparición de varices esofágicas o gástricas. Las hemorragias por las varices son la complicación más común que pueden presentar estos pacientes con una enfermedad hepática crónica y pone en peligro la vida. El tratamiento más que todo es dependiendo de lo que vamos a encontrar. Mayormente, esto se presenta en más del 50% de los pacientes con una cirrosis al sangrado por varices. Es la complicación letal más común de la cirrosis, con una mortalidad asociada al 20% de las 6 semanas. Mayormente, el sangrado, cuando es una hemorragia aguda, lo que tenemos que tratar en la emergencia es más que todo dar un soporte de volumen, transfundir paquetes globulares de sangre con el objetivo de mantener una hemoglobina de 7 a 8 gramos sobre decilitro, eh, una combinación con tratamiento endoscópico y una terapia farmacológica, en la cual va a consistir en utilizar la terlipresina como un análogo de la vasopresina o la somatostatina, un análogo de la teotide de 3 a 5 días si se confirma o se sospecha de un sangrado activo en los pacientes. Una profilaxis antibiótica a corto plazo de hasta 7 días, en este caso utilizando lo que es nosotros la ceftriaxona de 2 gramos cada 24 horas, un inhibidor de bombeo de protones como el omeprazol. Y bueno, lo ideal es llevar a estos pacientes a una endoscopía alta que se debe realizar entre las 24 horas para confirmar el diagnóstico y permitir el tratamiento del paciente, o ya sea por las bandas elásticas o un tratamiento de la escleroterapia. Si se confirma un sangrado activo. Otra de las complicaciones que se vamos a encontrar por una hipertensión portal es la citis, que se da por la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, en la cual vamos a clasificarla en 3 grados. Una de grado 1, que es una citis leve, que solo es detectable mediante una ecografía. Una de grado 2, que es moderada y, bueno, vamos a encontrar una distensión moderada y simétrica del abdomen. Y el grado 3, que es una citis grande, macroscópica y que provoca una marcada distensión abdominal. Normalmente, nosotros vamos a evacuar o vamos a hacer algún tipo de estudio en el grado 2 y en el grado 3. En el grado 2 se hace una paracentesis más que todo diagnóstica, mientras que en el grado 3 se hace lo que es la paracentesis evacuatoria y que también puede ser diagnóstica. El tratamiento que podríamos hacer en que somos en estos pacientes es la espironolactona, comenzando con 100 miligramos al día y que podemos ir aumentando gradualmente cada 72 horas, cada 100 miligramos, hasta un máximo de 400 miligramos al día. Dentro de la paracentesis grado 3, nos refieren que lo máximo que podríamos sacar en estos pacientes es de 5 litros. Y si vamos a sacar más de 5 litros, es tratar de usar un expansor de volumen plasmático como la albúmina. Dentro de las complicaciones que también vamos a hacer en la paracentesis, normalmente en estos casos mandamos siempre a estudiar en su mayoría el líquido que recolectamos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden venir con una sintomatología de fiebre con la paracentesis y podemos encontrar que sea una infección bacteriana de líquido acítico, en donde la fuente de la infección puede ser intraabdominal. Y en este caso utiliza la paracentesis diagnóstica para hacer paracentesis diagnóstica para hacer el diagnóstico redundantemente, en donde, donde encontramos recuentos de neutrófilos en líquido mayor a 250 mil sobre centímetros cúbicos, habla sobre un tipo de una paracentesis bacteriana espontánea. Y aquí se da más que todo porque va a haber una translocación bacteriana y el tratamiento es una cefalosporina tercera generación por 5 días. Otra de las complicaciones que vamos a encontrar es la encefalopatía hepática, ya que se da por una alteración del estado mental y del estado cognitivo que se aumenta más que todo por las concentraciones de amonio, ya que, y estos se van a clasificar, ¿no? Van a ir de un grado 0 hasta un grado 4, donde el estado mental es un grado 0, no vamos a encontrar ningún tipo de alteración en el paciente, lo vamos a encontrar normal, mientras que el grado 1 sí vamos a encontrar que se puede encontrar eufóricos, ansiosos, puede haber una tensión reducida, un deterioro una alteración del ritmo del sueño. En el grado 2 encontramos ya el paciente letárgico, apático, aquí encontramos lo que es la aterixis, la dispraxia. El grado 3 se caracteriza porque el paciente viene con somnolencia, con estupor, con una respuesta a estímulos lenta, desorientado, con un comportamiento extraño. Y el grado 4, pues más que todo lo encontramos el paciente en coma. Acá
tenemos que tratar la causa desencadenante y usamos lo que es la lactulosa más la rifaximirina de 550 miligramos para prevenir lo que es la encefalopatía hepática, ya que aquí vamos a encontrar que las neurotoxinas van a ser el causante en sí de este tipo de trastornos y pues van a llegar al encéfalo y ocasionar esos síntomas de encefalopatía hepática. Y otra de las complicaciones que vamos a ver es que los pacientes pueden presentar un síndrome hepatorenal en donde vamos a encontrar una insuficiencia renal sin patología renal en un 10% de los pacientes con cirrosis hepática. El diagnóstico es más que todo porque el paciente tiene una gran cantidad de ascitis con un aumento progresivo de la creatinina. El tratamiento son con vasoconstrictores como la terlipresina o un trasplante hepático. Y este tipo de síndrome hepatorenal tienden a clasificarse en un tipo 1, donde va a haber una alteración gradual del funcionamiento renal y una disminución importante de la producción de creatinina entre las primeras 2 semanas, o el síndrome hepatorenal tipo 2, que se caracteriza por una disminución del trazo de la filtración glomerular e incremento de la concentración de la creatinina sérica. Y bueno, el principal objetivo aquí es corregir la causa subyacente para revertir la lesión renal aguda, dependiendo de la gravedad y la ubicación del paciente. Las modalidades de tratamiento más que todo es por la norepinefrina o la terlipresina con una infusión de albúmina o midodrina o trotier con infusión de albúmina. Y el tratamiento es en algunos pacientes puede ayudar y el trasplante es el único tratamiento definitivo en estos pacientes, ya que no van a responder ya que cuando estos no responden a los tratamientos, es lo único que nos quedaría para dar un manejo a esos pacientes. Y eso es mi bibliografía y eso sería todo. Buena charla. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna duda que nos pueda hablar? Disculpa, Doc, ¿podría volver a colocar, si mal no me equivoco, en la clasificación de Child-Pugh colocó sobrevida a 1 o 3 años o 1 o 2 años? No, lo diría. Es de 1 a 3 años. Sí, porque yo he encontrado una clasificación de 1 a 2 años Mm. modificada, Yo encontré la de 1 a 3 años. ajá, que iba variando según grado ABC. eh, pues, era tal cual, 5 a 6, 100%, a los 2 años 85%, y iba variando 50-70, bajando, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Me había encontrado uno también, pero en este, bueno, es de 1 a 3. Ya, perfecto. Hola Yuli, ¿podrías repetir cuál es el manejo que encontraste con respecto al paciente que tiene una hemorragia varicial, una cirrosis descompensada por hemorragia varicial? Sí, en este caso de los pacientes, primero tenemos que manejar la causa aguda. Si es que el paciente presenta sangrado masivo, usar la fluidoterapia, en que en estos casos no deben ser abundantes. Si es necesario pasar algún tipo de paquete de transfusión de sangre para mejorar lo que es la hemoglobina entre 7 y 8. En el hospital, en estos casos, nosotros usamos lo que es el Electratide como análogo a somatostatina, lo usamos en infusiones en 5 días. El tratamiento antibiótico que usamos es la ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, y un inhibidor de bomba de protones, que es con el omeprazol cada 24 horas. Al inicio usando lo que es omeprazol de 80 miligramos y luego 40 miligramos cada 24 horas, hasta que entren a la endoscopía alta, que es el objetivo en sí para que puedan usar la escleroterapia o las ligaduras, ¿no?
¿De qué bibliografía ya sacaste de que tenemos que colocarle inhibidor de bomba de protones a una hemorragia varicial? Esa la encontré en esta de acá, del Shamar Nagini, de la enfermedad hepática crónica. Mira, lo que yo he revisado con respecto a bueno, yo he revisado más los babenos, ¿ya? Los consensos, que son consensos. Pero el tratamiento en realidad es disminuir o producir una vasoconstricción espláncnica para disminuir ese estado hiperdinámico a nivel de esa circulación entérica y que obviamente no repercuta sobre la circulación de las venas esofágicas, ¿no? Que son las que están comprometidas. Con respecto a eso, ¿qué has encontrado con respecto al octreotide? Y con respecto a la terlipresina, ¿cuál es el tratamiento de elección? Es la terripresina, en realidad. ¿Para qué nos sirve el octreotide? Mm, para disminuir lo que era como un vasoconstrictor y disminuir el flujo sanguíneo y que esta vaya ¿cómo digo? Que se pueda ir para que pueda producir disminuyas el flujo sanguíneo en la zona del sangrado y que se pueda ir para las otras vías accesorias. Ya mira, lo que he revisado con respecto a la terlipresina es que este es el que tiene el efecto para reducir el sangrado cuando digamos que de alguna u otra manera este está activo, hasta que obviamente ingresa la endoscopía alta y se le coloque y se le haga su endoligadura, ¿ya? Pero el octreotide más es un factor profiláctico, no te va a detener el sangrado activo, pero sí actúa como profilaxis para el resangrado, ¿ya? Ahora, como el tema de las presiones. El tema de la fluidoterapia es muy controversial, ¿ya? Porque todo este mecanismo del downlift o el overflow y el downflow, etcétera, tiene que ver mucho con el tema del sodio. Entonces, colocarle solución salina a un paciente que está con un saludable, ya hay que entender que primero la disminución de la presión oncótica, ese efecto de downlift por justamente escasez de albúmina, lo que aquí puede producir es que los pacientes con cirrosis hepática tengan una tendencia a tener presiones más bajas que un paciente que no la tiene, ya que es un mecanismo protector de alguna u otra manera para inhibir al RAS. ¿Por qué? Porque el overflow está desencadenado por el tema del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente el hiperaldosteronismo que produce el paciente con cirrosis hepática, te va a producir un mecanismo de hipervolemia con tendencia a la taquicardia y aumento del flujo sanguíneo, produciendo un aumento de las presiones a nivel de esas venas porque hay una redistribución de flujo. Entonces, el tema de meterle sodio significa que haya mayor volemia, ya, y porque hay mayor retención de agua. Entonces, no es lo recomendable. Lo que se recomienda aquí es evaluar cuáles son los signos de hipoperfusión tisular que este paciente tenga. Ya, o sea, evaluar signos clínicos y también algunos laboratoriales. De los laboratoriales también hay controversia. ¿Cuál me importaría a mí? El tema de la función renal, ¿no? Hay pacientes que podrían cursar con un cuadro hepatorrenal producto o por una prerrenal producto de un sangrado activo. Pero por otro lado, también el lactato no es muy confiable porque ellos pueden tener lactato elevado, ligeramente elevado, y no es porque estén hipoperfundidos, pero sí los signos clínicos, ¿no? Un mal llenado capilar, una disminución de la diuresis súbita que el paciente no tenía, asociado a un cuadro de sangrado, nos estaría diciendo que tal vez esas presiones bajas sean más bajas de lo que el paciente tolera. Entonces ahí habría que ver cómo vamos a reponer la volemia de ese paciente. ¿Qué es lo que es recomendable? Ese paciente está sangrando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle sangre, reponer ese paquete globular. Si nosotros reponemos fluidos y luego reponemos paquetes globulares, podemos aumentar nuevamente las presiones a nivel intravascular y eso puede activar un resangrado.
Incluso hasta el tema de los vasopresores tiene que ser tomado con pinzas, porque este tipo de pacientes, salvo que estén con signos de hipoperfusión, no es recomendable tampoco buscar presiones objetivo. No busquen aquí, por ejemplo, presiones por encima PAM de 70, de 65, porque estos pacientes por lo general presiones por encima de 55 y mantener cierto grado de perfusión. Esas presiones bajas ayudan a que no vuelva a resangrar, como si fuera un mecanismo de una hipotensión permisiva en el trauma. Lo hace el cirrótico de manera fisiopatológica para contrarrestar justamente el RAS, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar primero signos de hipoperfusión tisular clínicos, buscar también cómo está el tema de la función renal, ¿ya? Y luego ya ver si es necesario prudente colocar fluidoterapias de rescate o vasoactivos, o de lo contrario esperar para reponer paquetes globulares, que es lo más importante. Ya ese es con respecto al tema del manejo agudo. El monitoreo va a ser como cualquier otro paciente crítico. El octreotide, ¿cuál es la dosis? ¿Y cómo se prepara? El octreotide te viene en 1000 microgramos, ¿ya? Y se diluye en un frasco de 100. La dosis inicial es entre 50 a 100 microgramos en bolo, y luego se puede dar entre 25 a 50 microgramos hora, ¿ya? Lo que recomienda el consenso de Baveno es darlo entre 3 a 5 días. Efectividad sobre la mortalidad, como es un consenso, no se han puesto de acuerdo. Se puede dar por 3 o se puede dar por 5, ¿ya? No hay un consenso hasta ahora del mismo consenso de que se pueda dar con 5 vaya a reducir más la mortalidad con respecto a dárselo por 3, ya con respecto a lo de Baveno, al menos el último que revisé. Pero el tema del octreotide es, como va a estar diluido 1000 microgramos en 100, tienes 10 microgramos por cada ml. Al pasarle 5 le estás pasando un bolo de 50 microgramos, le puedes pasar hasta 100, y de mantenimiento le dejas entre 25 a 50 microgramos, o sea, entre 2.5 a 5 ml hora. Y eso se lo tienes que dejar mínimo por 3 días, ¿ya? Eso es para la profilaxis, para el resangrado. No tiene acción directa como la terlipresina. Ahora, lo que siempre me ha generado duda es el tema de cuándo reiniciar la dieta, que es sumamente importante en un paciente cirrótico. Más o menos, ¿alguien sabe cuándo reiniciar la dieta en un paciente con una hemorragia varicial? No. Chicos, ¿quién sabe? Con respecto a la dieta, ¿ya? Un paciente cirrótico, ¿ya? Igual tiene que tener algún tipo de aporte calórico, ¿ya? Por el tema del glucógeno y el poco almacenamiento que estos pacientes tienen. Entonces, si bien lo que se recomienda es que un paciente cirrótico no esté sin nada por vía oral en 48 horas, hay que evaluar signos de resangrado. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que volverle a hacer una endoscopía? No, el second look se hace en 15 días o después de una semana, dependiendo. Se tienen que tener controles de hemoglobina al menos durante cada 12 horas o cada 6 horas, dependiendo qué tan grave fue el cuadro, y valorar si en 12 horas pierde más de 1 gramo o en 24 más de 2, que nos harían sospechar que nuevamente ha vuelto a sangrar. ¿Qué significaría volver una endoscopía? Pero si en esas 24 primeras horas no hay caída, ya se puede comenzar a valorar la posibilidad de iniciar o reiniciar dieta. De lo contrario, 48 horas es mucho más prudente siempre y cuando no hay esa caída. Si no la hay, reiniciar la dieta. Ahora, ¿en qué consiste una dieta para un hepatópata? Los hepatópatas tienen que tener comidas de entre al menos 6 a 7 veces al día.
especialmente colaciones nocturnas, ya con un aporte de más o menos unas 500 kilocalorías a 250 kilocalorías en una colación nocturna antes de irse a dormir. Por lo demás, cuando dejamos indicación para una dieta en hepatópata, el problema es que muchas veces indican dieta para hepatópata, pero no sabemos qué consiste una dieta para hepatópata. Todo paciente hepatópata crónico que sea descompensado y que reinicia dieta necesita una nutrición que sea adecuada a sus requerimientos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que esa proteinuria que requiera, dependiendo, digamos, paciente hepatópata que no, al momento no tiene una patología renal de fondo, no hay compromiso renal, ya no hay un cuadro nefrótico y la función renal está conservada. Requerimiento proteico, ya que no es, ya que recién esté descompensada, aproximadamente entre 0,8 gramos de proteína al día, ya eso tiene que estar indicado en la dieta. Un volumen total que va a ser de tipo restrictivo. Podemos utilizar su superficie corporal, multiplicar por 800 o por 1000, y esa fluidoterapia en 24 horas hay que restarle cuánto le vamos a pasar por octreotide, cuánto se le puso por la ceftriaxona diluida en 100 ml, y lo que quede se tiene que dividir en más o menos 5 tomas, y al menos dejarlo una colación nocturna indicado en la dieta para que ese paciente no coma. De lo contrario, hay mucha probabilidad que esos pacientes comiencen a cursar por hipoglicemia, ¿ya? Y eso significa aumento de hormonas contrarreguladoras, otra vez activación del RAS y nuevamente aumento de riesgo de que se descompense ese paciente. Aquí en los pacientes hepatópatas, a diferencia de cualquier otro tipo de pacientes, la dieta y el aporte calórico es sumamente importante. La restricción proteica solamente se da cuando están descompensados. De lo contrario, incluso los acíticos que vienen con asitis moderada pueden tener hasta requerimientos proteicos de 1 gramo hasta 1.2 gramos kilogramo día. Y las calorías se lo pueden sacar por Harris Benedict o se lo pueden sacar por Mifflin, cualquiera de los dos para su metabolismo basal, multiplicado por 1.2, que va a ser la constante para ese cirrótico crónico. Y con eso sacas cuántas son las kilocalorías que va a requerir al día, y eso se lo tienes que plantear con fluidoterapia y con requerimiento hídrico. Ahora, con respecto al tema de la citis, con respecto a la encefalopatía, ¿por qué no? Porque es más efectiva, por ejemplo, la lactulosa que el polietilenglicol, Julián. ¿Por qué la guía te dice, o los artículos, utiliza lactulosa? ¿Por qué no polietilenglicol? ¿Por qué un enema? ¿Por qué no cualquier enema? ¿Cuánto es lo que esperaríamos que el paciente defeque para que decir, ya está defecando adecuadamente para lo que yo quiero? ¿Qué es la lactulosa? En tu diapositiva de encefalopatía hepática, te explicas por qué cómo se produce la encefalopatía, qué es lo que se está acumulando a nivel intestinal. Amoníaco. Ya, y eso se reabsorbe, ¿verdad? Sí, sí se reabsorbe. Y lo que se produce es hacer que una que produce el abandonamiento de las heces y hace que también se elimine lo que es el amoníaco o destruye esas células. ¿Por qué? Pero, ¿cómo lo eliminamos? Es la misma razón de por qué un cirrótico debe comer fibra dietética. Las bacterias que tenemos en el intestino tienen la función de convertir el amoníaco en amonio, que no puede reabsorberse fácilmente a nivel intestinal, por lo cual es más fácil de excretar. Ya no el amonio, si no se puede reabsorber, entonces se excreta. Así, de esa manera disminuye las concentraciones de amoníaco en sangre. Ya este tipo de pacientes con encefalopatía hepática requiere un soporte nutricional con restricción proteica. ¿Por qué? Por el aumento de la producción de urea y obviamente de la excreción de proteínas. En este tipo de pacientes, la lactulosa, que es un
carbohidrato. Ya es un carbohidrato que tiene acción osmótica, no puede ser digerido por nosotros, es un disacárido, pero sí puede ser digerido por es un azúcar, perdón, es un disacárido, es un azúcar que no puede ser digerido por nosotros, pero sí puede ser desdoblado por las bacterias colónicas, que lo transforman, que ayudan en su proceso de digestión a poder convertir el amoníaco en amonio. Y de esta manera disminuimos la producción de amoníaco disponible a nivel colónico y obviamente su reabsorción y los efectos deleterios que tiene a nivel neurológico. Esa es justamente la razón de por qué preferimos usar lactulosa. ¿Qué significa eso? Que si tengo polietilenglicol, ¿no lo puedo usar? Por supuesto que lo puedo usar. La idea es que igual tiene que defecar, porque la mejor forma de reducir la producción de amoníaco es que cada vez acumule menos heces, ¿no? Que esté menos constipado. Entonces hay que estimular la defecación para que obviamente haya menos concentraciones, pero obviamente la lactulosa tiene ese plus, que ayuda en la conversión de manera activa, junto con tu microbiota colónica, está actuando y está luchando por transformar ese amoníaco en amonio y de esa manera contrarrestar justamente el daño que está causando parte de las tantas complicaciones que tiene este paciente hepatópata, ¿no? Esa es la razón de por qué se prefiere lactulosa. Se lo pueden colocar hasta como enema. ¿Cuánto es la cantidad de heces que tiene que colocar? En realidad las heces pueden ser pastosas o demás, pero lo que tú tienes que buscar es que conforme vaya defecando, el paciente comience a mejorar el cuadro de la encefalopatía. ¿Qué hay que tener cuidado? Es un paciente que tiene depletado el intravascular, por lo tanto no hay que tenerle miedo a reponer fluidos, ya a reponer fluidoterapia cuando el paciente esté justamente con este tratamiento, porque nos podemos pasar de la raya, podemos producirle el cuerpo, por esa disminución de la presión oncótica, le puede costar a ese paciente cirrótico recuperar ese volumen intravascular. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que si le producimos heces, no hay ningún problema. También hay que reponerle hidratos, fluidoterapia, porque eso entra por la vena. Y el problema es a nivel intestinal. Mientras estimulemos la defecación, vamos a ayudar justamente a controlar la encefalopatía y hay que reponer fluidos. Podemos usar igual la solución salina. Aquí más bien lo que queremos es justamente que ese intravascular no esté muy depletado, de lo contrario va a terminar haciendo falla renal, que es uno de los principales problemas en estos pacientes. A ver, chicos, otro punto importante es la interminable pregunta: ¿cuántos litros de líquido puedo drenar en los pacientes cirróticos? ¿Y qué tan óptimo es utilizar la poligelina mientras se retira el líquido ascítico? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Es algo que nada más se está repitiendo como grabadora. A ver, Juliana o alguien que sepa, que no saque de dudas. Normalmente se puede retirar hasta 5 litros sin usarse algún tipo de expansor. He visto y he leído que dentro del el que podemos usar, si queremos retirar más de 5 litros, hasta un 8 litros, podría ser junto con una albúmina. Ahora, dentro de los expansores, la poligelina no se recomienda, debido a que no... Es debido más que todo a la función de lo que es la albúmina, que va a hacer que no haya una disminución, si no me equivoco, de la presión oncótica, lo mismo lo va a mantener, mientras que la poliginina no tiene ese tipo de función, no afecta o no tiene no funciona como no afecta a nivel de lo que es la parte de la presión oncótica, ¿no? Sino que es un expansor nada más de volumen, pero que se va a ir, se elimina a las 4 horas o menos tiempo. Ok, ¿alguien tiene algún otro aporte, alguna otra opinión?
Yuli, no, ¿has hablado de la clasificación de Forres? No, Doc, no he hablado. Bueno, no te voy a decir que me la menciones, pues, pero ¿de qué nos sirve esa clasificación a nosotros en emergencia? ¿Tienes alguna idea? Es sobre la clasificación de la hemorragia digestiva alta, Doc, en Ajá. donde vamos a ver el tipo de sangrado que pueden presentar los pacientes. ¿Cómo? Por el tipo de sangrado o la endoscopía donde se pueden ver el tipo el sangrado que presenta o la lesión que presenta el paciente, que lo vamos a Sí, ver a través de la endoscopía. sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros esa clasificación? ¿Por qué es importante? Forres en cirrosis. ¿O qué es lo que Por te mide? ¿Qué es lo que te mide la clasificación de Forres? el alto riesgo que en el paciente pueda presentar un resangrado. Esa es la importancia. Cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa a una endoscopía, nos interesa bastante ver el Forres que tiene, porque dependiendo de eso vamos a tomar decisiones si lo vamos a hospitalizar y en qué momento. Sí, No es pues. lo mismo hospitalizar un Forres 2 que un Forres 3, porque tiene el porcentaje de resangrado. Entonces necesitamos todavía observarlo, todavía ese paciente, y de ahí tomar la decisión de cuándo hospitalizarlo. Porque de ahí lo hospitalizamos apenas salga de la endoscopía y resangra. Entonces tiene que volver a entrar a una era de urgencia, ¿no? Mano, pero Forres es para Claro. EUP Este, y ahorita es varices. Carlos, Forres es para úlceras gástricas. Estamos viendo cirrosis hepática. Ah, ya. Está bien, me confundí entonces. Sí, con respecto a las varices esofágicas, ya en realidad lo que se ve son signos rojos, pero eso es más que todo un tema de la descripción que haga el endoscopista. Pero sí, los signos rojos es un signo sugerente que, por ejemplo, ellos deberían endoligar o realizar algún tipo de terapia efectiva versus simplemente ver las varices ahí todas rechonchas, ¿no? La clasificación de Forres, si bien ayuda para el riesgo de resangrado, ya es para un cuadro de resangrado agudo en el contexto de una úlcera a nivel gástrico. Ya en el contexto de la CUP, ahí es donde utilizamos la de Forres, y la salpitamigo es simplemente para hacer seguimiento cuando ya eso ya está con fibrina, ¿no? Y cómo evoluciona esa úlcera, que es más para tema gastroenterológico y evolución en piso. El tema de las úlceras, las varices esofágicas, más es por el tema de los signos rojos, ¿no? Que es una clasificación que ahorita no me acuerdo. Si se encuentra que son varices esofágicas con signos rojos y el gastro va a hacer su chamba. El tratamiento definitivo de la varice lo va a hacer el gastroenterólogo porque es el que la liga. Ya, el tema aquí, lo más importante que hay que recordar es que si le iniciaste omeprazol a un paciente que tiene varices esofágicas con diagnóstico endoscópico, ¿No ha lo sido un suspendes. hijo de Aguilar Ya, o no un necesitas. médico? Ya, no se le da omeprazol a una varices esofágica porque no tiene función. Ya no, el mecanismo es completamente diferente, no hay ningún beneficio. Ya lo que hay que continuar simplemente es el octrotide. Más bien, el paciente tiene ahí riesgo de hacer ERGE porque también tiene una disfunción a nivel del cardias. Inhibir la bomba de protones aumenta el riesgo de neumonías aspirativas, de reflujo gastroesofágico, y inhibes una función de barrera. Ya, entonces, si le han iniciado omeprazol, que se entiende, cuando se desconoce la causa del sangrado, se puede iniciar omepra porque no sabes cuál es la causa del sangrado. Siempre hay ese riesgo y podemos pecar por exceso al inicio, pero una vez que ya tiene el diagnóstico endoscópico de que es una varice, el omeprazol se suspende los IVP a menos que hayan lesiones concomitantes de úlceras, porque no tendría sentido darle OP a una varice, a un GOP, que son las varices gastroesofágicas o las varices esofágicas puras, porque no tienen ese mecanismo, que no está indicado. Se suspenden de inmediato, no tienen sentido Ahorita lo vamos a darlos. matar. Así es. ¿Y alguien sabe cuándo utilizamos sonda Seinstaken? ¿Para qué utilizamos sonda Seinstaken? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuánto, cuánto es la medida de la sonda Seinstaken? Muerto. Muertos.
Es una sonda con un balón que se utiliza en hemorragias esofágicas, que no, donde el sangrado no puede ser contenido o que no se disponga de una endoscopía de emergencia. La idea, bueno, la parte práctica, nunca hemos usado aquí, bueno, en el hospital donde estoy, en mi residencia tampoco la he visto, pero bueno, consiste en insuflar un balón para justamente comprimir la varice y detener el sangrado. Pero más que eso, presiones, no, bueno, no, eso sí no recuerdo. Pues sí lo hemos usado. Antes lo usábamos con frecuencia, porque no teníamos endoscopía disponible las 24 horas como ahora. Entonces teníamos varias sondas en Stacken que se han ido perdiendo. Y la utilizábamos, ¿no? Pues básicamente para utilizar una sonda en Stacken, lo primordial es asegurar tu vía aérea y luego colocar tu sonda. Entonces tiene dos balones, es uno intragástrico y uno esofágico. Uno de los cuales se insufla con líquido, el otro es con aire. Y lo que se busca pues es generar una compresión de la varice esofágica, ¿no? A nivel del tubo gastrointestinal. Y eso nos va a permitir o nos va a dar un tiempo hasta que se entre a hacer la endoscopía de emergencia y se pueda ligar las varices, ¿no? Hacer escleroterapia. Entonces es importante porque sí se utilizan esos y es un dispositivo que deberíamos tenerlo para casos de emergencia, ¿no? Entonces, cuando un paciente ya llega a utilizar una sonda Seinstaken por un sangrado activo, masivo, eso incrementa también el porcentaje de mortalidad por encima del 50%, ¿no? Entonces, siempre también hay que tener en cuenta eso y ver que el paciente, conforme más reingresos por varices esofágicas, por encefalopatías hepáticas, por la cirrosis descompensada, más porcentaje o más alto el porcentaje de mortalidad, ¿no? Vemos que la cirrosis hepática es una enfermedad que no tiene cura, solamente es tratable, pero también va deteriorando cada vez más al paciente, ¿no? Y en cuanto al PBE, ¿alguien nos puede dar algún alcance? Sí. Chicos, diagnóstico de PV, tienen que saberlo. Diagnóstico, cómo se maneja. Doctora, dijo PBE, no lo escuché bien, disculpe. PVE, es lo que preguntaba el doctor. Peritonitis bacteriana espontánea, PBE. ¿Por qué no utilizamos metronidazol? ¿Por qué Yo utilizamos me refiero a eso, ceftriaxona? Doc. De PBE se utiliza ceftriaxona 1 gramo cada 24 de forma profiláctica por el tema de la reacción bacteriana, si se refiere a PBE. ¿Y por qué no utilizamos metronidazol? Bueno, básicamente sería porque metronidazol más solamente te cubre anaerobios. Ya. Y bueno, en PBE
se preferiría hacer una cefalopenia trasera para cubrir más, en este caso, gran negativos. ¿Y cuándo utilizamos la eritromicina endovenosa? Carón, ¿no? Ahí sí no, no leí eso, disculpen, no sabría. Se utiliza para facilitar el vaciamiento gástrico de un paciente con una cirrosis descompensada por hemorragia varicial. Dentro del consenso de Baveno, lo que se indica es la administración de eritromicina endovenosa. Al no tenerla nosotros, por ejemplo, utilizamos la metoclopramida. No es lo recomendable, pero es lo que hay a la mano. También tiene una función procinética y evita el ERG. Se utiliza básicamente para disminuir el riesgo de reflujo gastroesofágico, pero dentro también del MEDSCA y las indicaciones de la metoclopramida está indicada justamente en un cuadro para ayudar justamente a evitar justamente que haya ese reflujo y ayudar al vaciamiento, ¿no? Digamos como si tuviera una acción procinética, aunque esa función más lo tiene la eritromicina. Lo que la dosis de eritrom no la recuerdo, pero en el caso de la metoclopramida se da en 10 miligramos cada 6 horas, ya no cada 8, sino cada 6. Es lo que, por ejemplo, en mi hospital utilizamos como preparación para ese paciente que se va a someter a la endoscopía de emergencia. Sí, es cierto, no tenemos disponible la eritromicina en el Perú, sí en otras realidades. Pero bueno, creo que la charla ha sido bastante importante para conocer y recordar acerca de lo que es la cirrosis hepática, que muchas veces tenemos ya gran cantidad de pacientes en la emergencia, ¿no? Prácticamente más del 30% de pacientes que ingresan con una alteración o una hepatopatía crónica tienen algunas de estas complicaciones y hay que saberlas manejar y sobre todo hay que saber indicar los medicamentos de manera adecuada. Y siempre va de la mano pues con el gastroenterólogo porque es el especialista que finalmente va a dar el manejo invasivo, ¿no? Cuando haga la endoscopía y esté sangrando el paciente, o pues nos va a orientar acerca de quizás algún otro manejo específico, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene algún aporte más, alguna duda, alguna queja? Hola mis queridos amigos, buenas noches. Doctora Bertico, después de años. Sí, después de años, Gary, justo estoy por Lima y acabo de llegar a casa un ratito y justo estoy escuchando sobre el tratamiento, ¿no? De la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y el por qué se ha propuesto la ceftriaxona, ¿no? La cefalosporina de tercera generación. Obviamente en base a los estudios, en base a lo que se ha hallado, ¿no? Pero uno pues necesita otra explicación, ¿no? Un poquito más en base a la fisiopatología. Bueno, básicamente el tratamiento empírico, ¿no? De la PBE se debe iniciar lo más rápido posible, ¿no? Una vez que se diagnostica fecha, sin esperar todavía el cultivo del líquido acítico, lo cual se puede modificar posteriormente según el resultado del antibiograma. Además, el antibiótico que se elija debe cubrir gérmenes que más frecuentemente son responsables de la PBE. Y estos gérmenes que son más responsables de la PBE, básicamente creo lo dijo el doctor, que son las bacterias gram negativas, y que van a ocasionar aproximadamente el 80-85% de los episodios de PBE. Y estas bacterias, que son el 80% de causantes de PBE, está la E. coli, básicamente, y la Klebsiella pneumoniae.
El restante 20%, 15% está causado por bacterias que son aeróbicas gram positivas, como el Streptococcus y el Enterococo. Esa es una parte, o sea, el 80% son esos gérmenes y el 20% son el Enterococo y el Streptococo. Y la E. coli, la Klebsiella pneumoniae es el 80-85%, creo, más o menos, ¿no? Y debe cubrir a esos gérmenes. Pero esta es una parte. Lo otro es que este antibiótico debe alcanzar niveles adecuados en líquido acítico. Entonces, entre diferentes antibióticos se ha encontrado justamente que el tratamiento de elección con la cefalosporina de tercera generación cumple esos criterios, ¿no? Y además, otro criterio es que cubre el 95% de estos gérmenes aislados. Y además consigue la resolución de la infección en casi el 95% de los pacientes, ¿no? Algunos dicen 75, 85. No, yo recuerdo que eso, o sea, entre 85 y 95% de pacientes cubre la cefalosporina, ¿no? De tercera generación. La ceftazidima también podría usarse, pero bueno, pues creo que también ahí ven la parte de los costos, ¿no? No estoy seguro cuánto cuesta una ceftazidima, pero la ceftriaxona es bien barata, ¿no? Se puede encontrar fácilmente. También algunos proponen la Moxiclap, ¿no? La moxilina clavulánico, que puede ser intravenosa primero. No sé si tenemos muestra intravenosa, porque básicamente yo lo he dado, cuando le he dado, vía oral, pero ni siquiera lo he pensado, ¿no? Para dar en PBE, dar amoxiclap. Si hay alergia a los antibióticos, por ejemplo, betalactámicos, se puede utilizar quinolonas, pero ya también se ha visto resistencia a las quinolonas. Entonces, ese es un problema. O por ejemplo, ¿no? Lo que han dicho, ¿no? Creo que estaban mencionando eritromicina, ¿no? Los antibióticos combinados, ¿no? A aminoglucósidos con betalactámicos, pero se ha visto, ¿no? Que no aporta mucha eficacia, ¿no? En la resolución de la infección. Y además, pues, ¿no? Los aminoglucósidos pues, tienen este problemita de la nefrotoxicidad. Entonces, hay algunas revisiones sistemáticas, ¿no? Y que se habla, ¿no? De qué antibiótico elegir, ¿no? En el caso de que no se pueda con la ceftriaxona, ¿no? Sin embargo, no, al momento no se define sobre qué otro antibiótico elegir en lugar de la ceftriaxona, ¿no? Ni de la dosis ni de duración óptima. Lamentablemente estamos en ese limbo, ¿ya? Con respecto a otros antibióticos. Bueno, eso sería un poco mi aporte, ¿no? Porque sí lo tocamos casi diariamente bueno, acá en Chiclayo no hay muchos residentes, lamentablemente no tenemos residentes de emergencia. Los residentes de medicina interna, bueno, pues solamente les digo hola, ya no les pregunto nada, ¿no? O si no, ya pues les digo que me consientan con una hamburguesa porque creo que para más no da, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, con algunos internos, ¿no? Nosotros nos mantenemos, ¿no? Hacemos la paracentesis, hacemos los estudios del líquido, ¿no? Porque yo cuando llegué a Chiclayo, se van a reír, ¿ah? Pero llegué a Chiclayo y venía el paciente cirrótico con su enorme abdomen, ¿no? Con gran líquido acítico, con dificultad para respirar. Entonces la consigna era, el protocolo era hacer interconsulta con el gastroenterólogo. Luego venía el gastroenterólogo a los 2 días, pedía ecografía con marcaje, al otro día le hacían la ecografía con marcaje y luego otra vez interconsulta gastroenterólogo. O sea, por ahí pasaban como unos 5 días hasta que le hagan la paracentesis. Entonces, cuando uno llegó ahí, pues vamos con los internos y paracentesis clínica, o sea, sin ecografía y luego con ecografía para que vean la diferencia. Y lo hacemos ahora de uso rutinario, pues, ¿no? O sea, ya llegó paciente con cirrosis, ya te toca a ti, al interno, por ejemplo, ¿no? Tu turno. ¿Y no van a llamar al gastroenterólogo? Olvídate el gastroenterólogo. Igual sucede para las PLs, ¿no? Entonces,
lo bonito aquí en Lima, ¿no? O sea, porque ahorita estoy en Lima. Lo bonito aquí en Lima es que el residente de emergencia, ¿no? Tiene esa oportunidad, ¿no? Cuando en la emergencia hay gran cantidad de emergenciólogos, entonces se domina la emergencia, el pensamiento de la emergencia es otra, ¿no? Así que aprovechen a los colegas residentes que están ahorita a hacer la mayor cantidad de procedimientos, porque ya cuando sean asistentes salen a diferentes lugares, ¿no? Y se va a ver la diferencia. Ustedes pues tienen, o nosotros tenemos pues otro pensamiento, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento de emergenciólogo y que todos esos procedimientos son nuestros y de nadie más. Listo, listo, mi querido Gary. Gran aporte, doctor Albertico. ¿Alguno tiene algún otro aporte? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ha sido una noche muy interesante, entonces hay que seguir en esto. Eh, Mañana tenemos también otro tema interesante. Ya también vamos a coordinar con el doctor Alberto sus temas que debe y agradecerles a todos su Sí, presencia. sí, sí, mi estimado Gary. Ya ahorita ya cae la laptop y lo presentaré en la clase. Gracias, doctor Alberto. Igual, de igual manera, buena presentación, Julie. Por ahí, de repente, trata de no estarte acelerando mucho. Trata de estar calmada y con calmada te entendemos mejor. Pero de ahí, por lo otro, muy buena es tu presentación. Eh, Espero que hayamos aprovechado la noche y nos veremos mañana.